video les voy a hablar sobre el libro titulado El Hacedor, escrito por Jorge Luis Borges. Antes de empezar con la reseña, les voy a hablar un poco sobre quién es Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, y creció en Palermo. Se crió en una familia bilingüe, pues su abuela paterna era de origen inglés. Desde niño sintió su vocación literaria, gracias a la biblioteca de su padre y las conversaciones en inglés con su abuela. A los 9 años publicó su traducción de El Príncipe Feliz de Oscar Wilde en un periódico local. Borges se dedicó a participar en la vida cultural de Argentina. Publicó textos en revistas literarias como Martín Fierro y Sur y escribió algunas de sus colecciones de relatos más famosas como Historia Universal de la Infamia, El Jardín de Senderos que se bifurcan y El Aleph. En 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional y profesor de literatura inglesa y estadounidense en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, para entonces ya estaba ciego, pues desde la niñez padeció una condición hereditaria que deterioraba su vista con rapidez. Finalmente, falleció un 14 de junio de 1986 a la edad de 86 años, en Ginebra, siendo víctima del cáncer. El Hacedor es una obra miscelánea, es decir, es un libro muy variado. Los textos que lo integran no solo corresponden a diferentes épocas de la vida de Borges, sino también a diferentes géneros, como lo son el ensayo, los relatos y la poesía. Por esto mismo es que su libro no sigue una estructura en concreto, y en sus textos plantea situaciones o cuestiones filosóficas de una manera muy curiosa. Se dice que es su libro más personal, ya que en él refleja sus mayores inquietudes, como lo son la ceguera, la imaginación, los mitos, el tiempo, la memoria, el olvido, el poder del lenguaje, entre otras cosas. Borges se caracteriza por la brevedad de sus textos o sus poemas escritos en prosa en vez de en verso. Estos elementos pueden llegar a ser algo confusos, pero en realidad enriquecen muchísimo la lectura. Uno de los textos que más resalta esta característica del autor es Diálogo sobre un diálogo, el cual es una historia muy interesante que, a pesar de constar con solo un párrafo, el final es impactante. En el relato de Mutaciones habla de los cambios que sufren las cosas de este mundo, fijándose en los símbolos de la flecha, la cruz o el lazo. Otro de los textos que cabe resaltar de este libro es el cuento de Dream Tigers o el de El Otro Tigre, en los cuales el autor resalta el interés que tenía por los tigres. Uno de los temas que más se toca en el libro es la muerte. Es por esto que uno de mis textos favoritos durante la lectura fue el titulado Diálogo con los muertos, en el cual se refleja el viaje al infierno y cómo sería la vida fuera de la vida. O por ejemplo, en otro de los textos llamado Blind View, en el cual explica que al final todos vamos al destino de morir. Considero que Borges tiene un estilo único al escribir y todos deberían darle una oportunidad, ya que en cada una de sus palabras tiene una profundidad impresionante que de verdad te pone a pensar sobre cuestiones y paradojas de la vida. Más que narraciones, en sus textos refleja atmósferas y gracias al lenguaje que utiliza le da un alto grado de complejidad. Además de que al final de su libro pone citas falsas de autores que jamás existieron y libros que jamás se escribieron. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y anímense a leer El Hacedor.